estoy convencido que la voluntad de Dios es llevarnos por el camino, no sé si sea correcto decirlo o alguien en su teología le ofenda, pero por el camino difícil, pues. Y creo que a nosotros nos gusta el camino fácil. ¿Quieres ver una oración contestada? Es más, te puedo decir inmediatamente, hazla en función de su voluntad. Nosotros vamos cambiando. Dios es el único que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, dice la Biblia, pero nosotros sí vamos pasando diferentes temporadas en nuestra vida, tomamos diferentes decisiones y las decisiones tienen que ir en función de su voluntad. Hola familia, un día más, una vez más, un podcast más y mi amigo Ernie Aguirre. Que no nos rajamos, aquí ¿Cómo, estamos. cómo estás, amigo? Muy bien, gracias a Dios. Estamos como el caballo blanco, ¿ah? Sí, hombre. Que salió de tierras tapatías, cruzó como de rayo Un tierras domingo. nayaritas. Ajá. Oye, amigo, hoy vamos a darle a un tema interesante, vamos a darle continuidad a lo que hemos platicado en el episodio pasado sobre la voluntad de Dios. Hoy vamos a dar un paso Ujú. y vamos a hablar sobre cómo alinearnos a la voluntad de Dios. Muy bien, me late. ¿Date? Vámonos Muchísimo. dando, pues. Pongámonos cómodos, amigo, relajados, Arranquemos. y vamos a tocar, vamos a desarrollar esta idea. A ver, bro, vamos a ver cómo, o sea, la semana pasada hablamos, ¿no? Sobre que la forma más práctica, no sé si sea la palabra correcta, ¿no? Pero Ajá. la forma más fácil de que Dios conteste una oración es cuando hacemos una oración o cuando pedimos en función de su voluntad. Sí, Y si eso es así, entonces, este, pues lo que buscamos es justamente eso, ¿no? O sea, alinearnos, direccionarnos, ujú, ver hacia donde Él sí, nos claro. está viendo, ¿no? Fíjate que, digo, repitiendo la frase con la que cerramos, que muchas veces las oraciones contestadas son las que se alinean a la voluntad de Dios. Creo que muchas veces el primer paso que hay que dar es morir a nuestra voluntad, porque a veces hay una frase que tú dices que me gusta mucho, ¿no? Que es que a veces haces la misma cosa, pero con un corazón incorrecto, pues. O sea, puedes hacer la misma acción, pero la intención es diferente. Así es. Entonces, de repente, a veces siento como que tenemos la idea de que podemos engañar a Dios, ¿no? Así como decir, Señor, lo voy a hacer para ti, ¿ve? Pero hay un interés oculto detrás de, que de hecho esa palabra también te, te la, te la fusilé, ¿no? El tema de los intereses ocultos a veces que hay en las personas y en este caso en nosotros delante de Dios. Entonces, creo que lo más interesante sería aprender a morir a nuestra voluntad, a lo que yo quiero y someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. No intentar hacerle manita de puerco a Dios. Y eso sería para mí el primer paso. ¿Por qué? Porque a veces podemos caer en otra cosa que se llama el autoengaño. Creer que me estoy alineando a la voluntad de Dios, pero en realidad yo quiero que Dios se alinee a mi voluntad o que mi voluntad medio se parezca a la de Dios para poder yo obtener un beneficio. Y creo que ahí es el corazón incorrecto. Es como intentar imponerle a Dios tu agenda, ¿no? Fíjate, Exactamente. eso es algo muy, muy interesante y muy extraño, porque creo que en el episodio pasado hablábamos sobre el ejemplo de Jonás, ¿no? Ajá. Decíamos, voluntad de Dios, propósito de Dios para Jonás. Ujú, Este, y creo que muchas veces lo que nos pasa a nosotros como creyentes, que pensamos, esa es mi opinión personal como la ujú, oveja, que el propósito de Dios, o sea, la voluntad de Dios para mi vida es que yo me porte bien, o sea, fíjate, ujú, o sea, así en términos generales, ¿no? La voluntad de Dios es que estés sano, la voluntad de Dios es que estés próspero, la voluntad de Dios es que seas santo, la voluntad de ujú, Dios es que, entonces empezamos como a poner esas etiquetas, ¿no? A ujú. la voluntad de Dios eh, en términos pues, de características de mi vida, ¿no? Sí. Pero pienso, o sea, de acuerdo al ejemplo de Jonás, que la voluntad de Dios es algo mucho más grande que yo. O sea, a lo mejor Ujú, esas cualidades que acabo de describir ahorita se alinean más al propósito de Dios para mi vida, más que a su voluntad. O sea, ujú, ¿cuál es la voluntad de Dios para el mundo? O sea, ujú, ¿cuál es la voluntad de Dios para la humanidad, para la nación?
te voy a decir algo, por ejemplo, que se me viene a la mente ahorita. Este, el apóstol Pablo hablando, porque no es voluntad de Dios que nadie perezca, Ujú, sino que todo el mundo proceda a arrepentimiento. ujú, O sea, la voluntad de Dios es como es algo muy general, muy grande y global. ujú, ¿Me explico? Y a veces confundimos la voluntad de Dios en términos generales ujú. como con la voluntad de Dios para mi vida. ¿Me explico? Sí. O sea, la voluntad de Dios es que yo llegue a ese lugar. O sea, voy a poner, o sea, no sé si estoy hablando demasiado, pero Ujú, es como la voluntad de Dios para Israel era que llegaran a la tierra prometida, no solamente sacarlos de Egipto. ujú. ¿Me Sí, explico? Y toda esa generación que salió de Egipto nunca entró a la tierra prometida. Pero así es. finalmente el pueblo entró a la tierra prometida. Sí, claro. Entonces, el propósito de Dios para esa gente era que entrara a la tierra, pero ellos, a la hora de llegar a el Jordán y luego ir a ver lo que había del otro lado del Jordán, pues decidieron no entrar, no estaban preparados. Sí. No sé si estoy siendo claro. A Sí, ver. sí, bastante claro. Y de hecho creo que está muy ilustrativo y es muy interesante porque a veces nosotros el poder alinearnos a la voluntad de Dios implica entender como todos esos términos que tú dijiste, que en realidad creo yo son demasiado subjetivos. Es decir, la voluntad de Dios que es la santificación, ¿no? De nosotros. Ok, sí. ¿Puedo justificarlo bíblicamente? Sí. El gran problema es entender qué es la santificación. Ahí está el problema. Porque la santidad no es portarnos bien. Hay un gran libro que a mí me cambió así la mentalidad acerca de lo que es la santidad, que se llama Diferente, que es exclusivamente de santidad, el doctor Lucas Leis. Lo leí hace unos 6 7 años más o menos. Y es un libro que incluso lo recomiendo mucho y hasta hay un grupo de lectura en nuestra iglesia de mujeres que mientras está ocurriendo este podcast, ellas están leyendo ese Un saludo a la a comunidad. la comunidad. Y es un libro que me asombra mucho porque te deja ver que te confronta con esta parte. Nosotros tenemos eh, un concepto de santidad de omisión. Cuando preguntas a alguien que es santo, dices, alguien que no toma, que no fuma, que no dice groserías, alguien que no va a ciertos lugares, o sea, todo lo que no se hace. Sin embargo, cuando vas a la Biblia y ves las características de una persona que es santificada, casi nunca habla de lo que no hace, habla más de lo que sí hace. Entonces le llama el término una santificación de omisión. Ahora, la santificación es un proceso y teológicamente se llama la santificación progresiva, es decir, nadie pasa, yo sé que a nosotros nos encantan y nos gustan los testimonios de que llega un cuate a la iglesia y dice, no, yo, antier estaba bien borracho y yo el día me quitó hasta el gusto por el alcohol y, maté a 27 personas y ahora ya soy un santo, ¿no? O sea, se ve bien impresionante esos testimonios, ¿no? Oye, y alguien así por atrás, hasta ahorita. Hasta ahorita. Sí. Pero la verdad es que no pasa así. O sea, la verdad es que son procesos largos, difíciles, dolorosos, además, que es parte de la santificación. ¿Y qué crees? También eso es voluntad de Dios. O sea, ese proceso, la santificación, es la voluntad de Dios. Por eso digo, cuando lo reducimos a un término muy simple, decimos, pues a que seamos buenos. No. Incluso el proceso de la santificación es la voluntad de Dios. Ese proceso difícil, doloroso, que te vas a equivocar, que de repente vas a dar dos pasos para atrás. O sea, yo estoy convencido que la voluntad de Dios es llevarnos por el camino, no sé si sea correcto decirlo o alguien en su teología le ofenda, pero por el camino difícil, pues. Y creo que a nosotros nos gusta el camino fácil, porque el camino difícil es formativo. Es decir, Dios pudo llevar, o sea, Dios tenía el poder de teletransportar a Israel a la tierra prometida, me queda clarísimo. Pero dice la Biblia claramente que Dios fue quien los hizo vagar por el desierto 40 años para probar lo que había en su corazón. Dios no sabía lo que había en su corazón, claro que sabía. Era para que se evidenciara delante de ellos qué es lo que realmente había en su corazón. Y lo vemos desde que salieron. Había idolatría, añoraban Egipto, había amargura, o sea, todo lo que había se fue evidenciando. Y creo que esa es la voluntad de Dios. Fíjate, o sea, creo que puede ser semántica, ¿eh? O sea, de Ajá, hecho, lo sí, sí, más sí. probable es que sea semántica. Sí. Y digo, si alguien lo está viendo esto y diga, no, pues es que es semántica. Bueno, dejemos lo que es semántica, ¿no? Pero Ujú. cuando digo, hablo de la voluntad de Dios, me refiero a ese plan global general, Ajá, esa sí, sí, sí. visión, digamos. Sí, sí, sí. Y te digo, nosotros a veces pensamos como creyentes que somos el centro del mundo, el ombligo de Dios, ¿no? Mm, Entonces, concuerdo. la voluntad de Dios para mi vida, ¿no?
Ujú, O sea, digo, una vez más, el ejemplo de Jonás es bien interesante porque Dios tenía un propósito para Jonás ujú, que formaba parte, ¿no? Se convirtió Jonás en un elemento, en un personaje importante ujú. dentro de la voluntad de Dios para ese tiempo. Sí. Mismo pasa con Noé, mismo pasa con Abraham, mismo pasa con Jacob, ¿no? O sea, todos esos personajes han jugado un papel relevante y quedaron ahí en la historia, ¿no? De la escritura, porque jugaron un papel relevante para la voluntad de Dios. O sea, fíjate, Ujú, el libro de los Hechos, en el capítulo 11, cuando habla de la fe, o sea, ujú. da un montón de ejemplos y de casos y de personajes. De Hebreos. Hebreos, perdón. Se me, Se me chispoteó. se me chispoteó. Este, da un montón de esos ejemplos de personajes relacionados a la fe, Sí, o ejemplos de fe, ¿no? los famosísimos héroes de la Los fe. héroes de la fe. Y todos ellos abonaron de alguna manera en ese, o sea, en lo que hicieron fue abonar en el sentido, en la dirección, impulsando la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios Mm, se sigue hasta hoy, pues eso no se acabó cuando dejó de escribirse la Biblia, pues. sí, claro. Eso no se acabó, el día que el apóstol Pablo murió. Más bien, el apóstol Pablo hizo muchas aportaciones y muchas referencias en sus cartas a esa voluntad de Dios, Ujú, a esa multiforme sabiduría de Dios. Se dedicó como Israel y ahora la iglesia se convirtieron en instrumentos esenciales para el propósito, para el cumplimiento de la voluntad de Dios en la ujú. tierra, ¿no? Sí. Y ahora, fíjate, yo creo que traigo, o sea, sinceramente, pastor, te puse una trampa Ajá, y trae jiribilla ajá, es- este, tu risa me da risa. O sea, me estás viendo así como ojos de que, ajá. Ándale. con razón. Pero trae, o sea, en el sentido de que creo que la voluntad de Dios, ¿no? O sea, un hombre vive 80 años, más o menos. Promedio, sí. Este, la voluntad de Dios es mucho más grande que 80 años. Sí, ¿Me explico? completamente. O sea, Dios puede tratar conmigo, ¿no? Puede quitar cosas o puede corregir, no sé si la palabra sea corregir o quitar, pero Él puede formar mi carácter, Ujú, formar un carácter en mí, ¿no? Puede moldear mi temperamento, formar carácter en mí, puede direccionar mis pasos y todo eso va a ir en sentido de su voluntad. sí. Para mí como creyente, como iglesia, o sea, yo no tengo opción. El apóstol Pablo decía, porque una carga Me es impuesta. es impuesta, o sea, Sí. yo no tengo, no tengo elección. Ujú, A lo mejor eso forma parte, tú lo podrás definir como un concepto teológico, forma parte de ujú, alguna teología. Pero en mi entender, ujú, eso es así. O sea, yo tengo la fortuna, por una parte, de ser un hijo de Dios, ujú, ser parte de su iglesia. Y por lo tanto, tengo una responsabilidad para con mi Señor. ¿Me explico? sí. Y a mí me corresponde conocer su voluntad para que Ujú, los pasos que yo dé los dé en sentido de su propósito, sí. de su voluntad y que mi vida, mis 80 Ujú, años, abonen en ese propósito, ¿no? sí. Y yo coincido mucho en la parte que dices, o sea, no somos los protagonistas, ¿no? O sea, en esa parte creo que, sinceramente, el estar alineados a su voluntad no es algo que se da como un descubrimiento único, sino que en cada etapa de la vida vamos creciendo, madurando y encontrándonos. Me imagino como un radio de esos antiguos que vas como Sintonizando. sintonizando y que de repente, o sea, cuando vas en un coche y cambias de ciudad, ya las frecuencias son diferentes y necesitas encontrar la frecuencia, ¿no? Yo creo que a veces las temporadas son así, ¿no? Queremos como que, no estoy diciendo que Dios cambie, estoy diciendo que muchas veces las temporadas, nuestras circunstancias cambian y queremos mantener como ciertas cosas y no, siempre tenemos que estar en una búsqueda constante de estar alineados a la voluntad de Dios. Ese es mi punto de vista. O sea, que no es algo que llegas a decir, ya, lo logré, hasta ahí, ¿no? Sino que constantemente estás haciendo algo porque
la, la voluntad de Dios es mucho más grande que nosotros. Y esa parte me gustó mucho, fíjate, porque creo yo que el ejemplo que pusiste de los héroes de la fe y que decías, todos eran parte de algo más grande, claro, eso más grande se llama Jesús. O sea, al final Jesús mismo dijo a los fariseos, o sea, la ley y los profetas hablan de mí. Y hacer, de hecho, una interpretación cristológica del Antiguo Testamento te da mucha más claridad a la hora de direccionar a Jesús. Creo que pasa lo mismo con nosotros. O sea, la voluntad de Dios no es que estemos bien por estar bien, sino que seamos formados a la imagen de Jesucristo. Esa es mi opinión. Fíjate, bueno, eso es interesante. La mañana platicábamos, Ujú. nuestro desayuno, este, pre-grabación, Ajá, sí. platicábamos sobre esta escena, me platicaste que habías predicado, ¿no? Ajá. Donde los amigos hacen descender al paralítico a la presencia de Jesús, ¿no? Ujú, Y contando la historia, me decías que pues este cuate llega ahí, Jesús le perdona los pecados, ¿no? ujú. Sí, O sea, y tú me decías, o sea, no fue a eso a lo que llevaron a ese hombre, ¿no? es correcto. Lo pusieron delante de Jesús y Jesús se le ocurre, perdón, dijo, tus pecados son perdonados. Nada, sí. Sí, sí, sí. Y en ese momento la cara de todos, de sus amigos, vamos a pensar en los que lo bajaron, ¿no? Sí, No, no lo trajimos a eso. sí. Sana de la pierna. Sí, Y fíjate, y la cara de los escribas, ¿no? sí. O sea, ¿cómo te atreves a perdonar los pecados, no? Entonces Ujú. Jesús hace ahora efecto contrario, ¿no? Sí. O sea, para que veas que que es más fácil decirle, te Ajá. perdono los pecados o levántate y anda, pues, tú conoces la historia. Sí. O sea, creo que es un ejemplo tremendo sobre la voluntad de Dios Ujú. y el propósito de Dios para mi vida. Sí. O sea, una vez más, ¿no? O sea, la voluntad de Dios, o sea, la voluntad de Dios tiene que ver con el hecho re- de que la humanidad se reconcilie, o sea, de que el hombre regrese, ¿me explico? Sí. Se reconcilie con Dios. Sí. Y ya después, una vez que eso pasa, es decir, a Dios le interesa mucho más el perdonar los pecados al paralítico que sanar su condición, Ujú. ¿me Sí. explico? Casi Sí. te puedo decir, digo, obviamente, hoy podemos verlo en retrospectiva, Sí. ser profetas con el periódico de lunes, como dicen por ahí, Ajá. este, y sabemos la historia, ¿no? Sí. Le perdona los pecados y lo sana, le Mm. da una lección a los escribas y otra a toda la audiencia. Sí. Pero creo que narra muy bien el propósito de Dios, o sea, la voluntad de Dios para la humanidad. Eh, ¿Para qué el Mesías? ¿Para qué el sacrificio? ¿Para qué todo lo demás? Si no es para recuperar, redimir a su creación, Lo que se había perdido. lo que se había perdido. Sí. Sí, buenísimo. Sí, y creo que esa es una gran lección para nosotros, que hoy en día escuchamos tanto las, y lo mencionábamos en episodios pasados, ¿no? Donde el cristianismo se vuelve una opción en una gama de posibilidades de mejorar la vida y nos damos cuenta que la voluntad de Dios, o sea, a Dios le interesa más la reconciliación, o sea, reconciliarnos consigo mismo a través de Jesucristo que el estar bien. Digo, al final todo en este mundo es pasajero, es corrupto y creo que debemos tener como la actitud que decía Pablo, ¿no? Cuando se peleaban por si comían o no carne, decía, mira, los que comen carne comen bien agradecidos y los que se abstienen lo hacen para el Señor. Entonces, creo que en ese sentido podemos tener esa actitud. O sea, cuando hay tiempos de bonanza, cuando hay tiempos padres, chidos, gloria a Dios. O sea, sabemos que Dios es quien lo permite, pero también en los procesos difíciles podemos seguir glorificando a Dios porque su voluntad es inmutable, es inamovible hacia con nosotros, porque nosotros no somos el centro, Él es el centro. Por eso las circunstancias no limitan la voluntad de Dios para, para su creación, para su pueblo y para los redimidos. Fíjate, yo le digo a las personas, digo, mira, para Dios es más importante eh, su propósito en tu vida que el tamaño de tu pecado. Sí, Por eso lo quitó de en medio. sí. Entonces, o sea, ya nos perdonó, o sea, ya nos redimió. Sí, somos, o sea, la fe con la que creímos, Ujú.
aún esa fe nos fue dada, o sea, no es de Sí, nosotros. así es. Entonces, si ya esto sucedió, ahora sí, santifícate, o sea, Ujú. sé proactivo en ese ejercicio de su voluntad, o sea, me separo, Sí, es como cuando tú agarras, tienes ahí varios platos y varios vasos y dices, esos 2 sepáramelos, por favor, porque son los que voy a usar para esto o para aquello. O ujú, sea, inmediatamente han sido santificados. sí. O sea, esa separación para un uso específico, ese es han sido santificados, han sido apartados, ¿no? Oye, entonces, fíjate, se me ocurre esto. Entonces, en ese sentido, lo que estás proponiendo y poniendo sobre la mesa básicamente es que la santificación básicamente se trata de estar alineado a su voluntad. Básicamente, se trata de estar alineados a su voluntad. Ahora, una vez que nosotros, o sea, paso número uno, hay que tener Ujú, un deseo. O sea, si tú tienes las personas, y vamos a hacer esto un ejercicio, ¿no? ¿Qué te parece? ujú. Sí, claro. Si una persona quiere, dices, yo nunca he tenido una respuesta de parte de Dios, una oración, o la he tenido, pero no sé, vamos haciendo un ejercicio. Ujú, Yo estoy convencido de eso que tú dijiste. O sea, ¿quieres ver una respuesta? ¿Quieres ver una oración contestada? Es más, te puedo decir inmediatamente, ujú. este, hazla en función de su voluntad. Sí. Y nosotros a veces entendemos eso de la siguiente forma. Decimos, Señor, yo quiero que esta persona se gane la lotería. Ujú, Si es tu voluntad que pase esto, ¿no? ujú. O sea, como que esa es eh, la forma en la que nosotros queremos que la voluntad de Dios y la nuestra, o sea, alinearnos a su voluntad es diciéndole, ve esta necesidad, si puedes, provéela, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y, pero creo que eso es equivocado. O sea, es- literalmente, buscar la voluntad de Dios es como eso que tú pones como ejemplo. O sea, buscar la sintonía donde sea que estoy, Ujú. empezar a buscar dónde está la sintonía, dónde está Sí, dónde está sonando, ¿no? En ese sí. momento. Y una vez que lo encuentro, entonces empiezo a pedir en esa dirección. Jesús lo decía, yo no hago nada, las Ujú. cosas que yo hago no las hago por mí, sino hago lo que veo a mi Padre hacer. Sí, O sea, totalmente alineado a su voluntad. exactamente. Incluso el día previo a su crucifixión, o la noche previa, ¿no? Dijo: "Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya". Sí. Ahora, fíjate, y ahí mismo también tenemos una diferencia, fíjate, Ujú. entre voluntad y propósito. Sí. Porque ese era el propósito de Jesús. Yo, dice Jesús hablando, yo para esto Ujú. he venido. Sí. ¿Me explico? Y si yo agarro, Joel, Ujú. digo, voy a entregar mi cuerpo para ser inmolado. O Ujú. sea, a veces ese ejercicio, Ujú. ¿no? Este, fuera de la voluntad de Dios, es, Ajá. es inútil, ¿no? O sea, Sí, claro. Pablo lo dice de otra forma, ¿no? Sí, sí, sí. Si entregar mi cuerpo para ser inmolado, pero no hay amor, nada vale. De nada sirve. Sí, claro. O sea, alguna cosa es la voluntad de Dios es que todo el mundo sea reconciliado, o sea, que nadie perezca. Sí. Para eso se requeriría el sacrificio. El propósito de Dios para Cristo, para Jesús, es que llevar a cabo ese sacrificio. Ahora, ¿cuál Ujú. es el propósito de Dios para mi vida? En sentido o en función de su De su voluntad, voluntad, sí. ¿no? Y, pues, déjame insistir en eso, o sea, buscar proactivamente la voluntad de Dios todo el tiempo, cada temporada. No quiero asumir que la voluntad de Dios cambia, sino que hay, o sea, se muestra de cierta manera en cada temporada. Nosotros vamos cambiando. Dios es el único que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, dice la Biblia, pero nosotros sí vamos pasando diferentes temporadas en nuestra vida y obviamente tomamos diferentes decisiones y las decisiones tienen que ir en función de su voluntad. Totalmente. Fíjate, abonando a eso, eh, en su ley, ¿no? En Moisés, Dios habla al pueblo de Israel y le dice que ciertas cosas son limpias y ciertas cosas no lo son en términos de Ujú. alimento, Sí. ¿no? O sea, la voluntad de Dios ahí es una. Ujú. Y luego está Pedro, ¿no? A quien Dios hace tener una Ujú. visión para, Sí, y le dice, Pedro, mata y come, ¿no? sí. Y aquel le dice, no, Señor, tú me dijiste esto en tu Ajá. ley, yo no voy a comer.
Wow. Y luego dice, bueno, y Peter, o sea, come porque no llames inmundo lo que yo he limpiado. Ajá. Y lo que cambió de aquí a acá es nada más la instrucción, Sí. pero su voluntad desde el inicio Ajá. era la reconciliación. Sí. ¿Me explico? Sí. O sea, No, y eso se me hizo increíble, por eso dije: wow, porque en realidad el alimento que le fue mostrado a Pedro, o sea, en teoría seguía siendo inmundo. La diferencia es que Dios lo había santificado. ujú, O sea, no era limpio en esencia, sino que necesitaba la purificación de Dios. así es. Entonces, lo que nos muestra lo que dices tú, ¿no? Que acá es donde se muestra la voluntad. Y que no cambia. No cambió. Muchas Ajá. veces confundimos la instrucción con la voluntad. Sí, A es veces la cierto. instrucción es un paso, ¿me Exactamente. explico? Pero no es la voluntad. Wow, Hay, buenísimo. hay que conocer la voluntad de Dios. Buenísimo. Manito, si eso le sirvió a alguien, ¿qué hay que hacer? Hay que seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Encontrados Podcast del otro lado del púlpito, o también pueden escucharnos en las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, y por supuesto lo que les estamos invitando es a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, le den manita arriba, suscríbanse, activen las notificaciones y ahí estamos. Muy importante, suscríbanse y compartan. O sea, esa es la forma en la que podemos llegar a muchísimas más personas. Es correcto, ¿Correcto? así es. Amigo, buena plática. Buenísima, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.